Bueno, pues más a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Así que habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo por unas palabras que ha dado Mike Crack que son contradictorias a lo que habíamos contado de Aston Martin que había dicho Fernando Alonso. Y es que hace unos días vimos en el canal como Fernando Alonso decía que no creía que fuese a haber mejoras significativas, que seguiría habiendo desarrollo en Aston Martin, pero que no habría nada significativo en lo que queda de año, que eso ya había sido introducido y que ya empezaban a centrarse de lleno en 2025. Eso dijo el propio Fernando Alonso y aquí ya lo sabéis que empezamos a debatir un poco de, vale, entonces según esto, pues la información que había habido de que en septiembre, en teoría, según comentaba Carlos Miquel, iban a traer un coche que era un cambio de filosofía completo, que se iba a acercar más a los rivales y demás, etcétera, etcétera, ¿qué ha pasado? Podía ser la verdad aún así que es que ese cambio no sea significativo, es decir, cambiar la filosofía del coche no implica que luego vayas a tener una mejora significativa y sea lo que se refiere a Alonso. Cambiar la filosofía significa que cambias el paradigma actual, pero quizá la situación es la misma, lo único que el objetivo es que después de hacer ese cambio lo que puedas ir introduciendo, también fijándote en lo que han hecho los rivales, porque es lo que querían hacer, un coche que se asemejase más a los equipos top, luego a partir de ahí sí que mejorar, ¿no? Eso es algo que podría haber ocurrido, empezamos a debatirlo también un poco aquí en el canal, pero es que lo que comenta Mike Crack es el contrario, y lo que dice el team principal del equipo Aston Martin es que sí que va a seguir llegando nuevas piezas. De lo cual, lo primero a decir, y como siempre decimos cuando Mike Crack habla, que diga Mike Crack, pues ya ha dicho muchas veces muchas cosas que luego no se han acabado cumpliendo. Lo que quiero decir con esto es que obviamente puede ser que al final no acabe llegando pese a que él esté diciendo que sí que van a aterrizar nuevas piezas, nuevas mejoras. Yo de quien más me creo en este sentido es Fernando Alonso y él ha dicho que él no cree que haya más mejoras, pero también en ese sentido muchas veces Alonso ha intentado rebajar las expectativas por si acaso. También el propio Alonso ha aumentado las expectativas, como por ejemplo él mismo hizo en Hungría, y por eso lo hablábamos bastante. Pero alguien que desde luego sí que dice más veces que si llegan nuevas piezas, que si llega esto, que si llega lo otro, y luego no es significativo, es Crack. Es el team principal, en el caso de Alonso suele ser más cauto en ese sentido, por eso es por lo que más nos lo creemos. Si Alonso hablase más de mejoras y luego no acabasen llegando, también empezaríamos con este discurso como decimos con Crack. Pero bueno, esta es la explicación que hice el del team principal del equipo Aston Martin y, a ver, lo que dice sí que tiene razón en el hecho de que Aston no implica lo que dice que vaya a haber mejoras significativas. No implica que lo que esté diciendo es que vayan a pelear por victorias. Nunca pensemos en esto, porque yo lo veo mucho en mis comentarios también de cuando ha habido alguna actualización de en este gran premio pelearán por la victoria, si funcionan las mejoras. Es que aunque funcionasen, que hasta ahora han funcionado, fijaros que no están peleando porque están muy lejos todavía Aston Martin y tiene que cambiar mucho la cosa para que estén peleando. No es el objetivo que tendrían con las nuevas piezas que van a llegar. Lo que comenta mi crack no habla de mejoras como tal significativas o que tengan que serlo, sino que es seguir desarrollando el coche, porque eso sí que va a ocurrir y todos los equipos, no solo Aston Martin, todos van a seguir desarrollando el monoplaza. Recordad que estamos en una situación complicada porque 2026 está a la vuelta de la esquina, pero hasta el 1 de enero de 2025 no se puede trabajar en la nueva reglamentación. Así que por ese motivo se ha empezado a trabajar antes en los coches del 25 para durante todo 2025 desarrollar solo 2026. Pero esos coches de 2025, aunque se hayan empezado a desarrollar antes de lo habitual por este motivo, son herencia de lo que tengamos en 2024, porque el reglamento cambia muy poco, está cambiando muy poco entre años. Ya ocurrió también con este 2024, que cambió muy poco a con lo que era 2023. Realmente 2023 también hay cambios muy mínimos, simplemente se modificó sobre todo para que no siguiese habiendo rebote, pero no es como ocurría antes que del 20 al 21 no es un cambio gigantesco, pero hay cambios importantes que hicieron, por ejemplo, que Mercedes no siguiese dominando. Del 19 al 20 no hubo demasiados cambios tampoco, pero del 17 al 18, por ejemplo, sí que los hubo. Quiero decir que sí que ha habido en esas épocas, pues quizá de año a año más cambios, no es el caso, entonces ahora mismo no puedes decir, pues abandono este coche para pensar en el siguiente. En el 25, si no estás ahí, puedes abandonar el 25 para pensar 100% en el 26.
pero en este momento no se puede pensar en el 26, así que para pensar en el 25 tienes que seguir desarrollando el de 2024 y es por eso por lo que van a seguir desarrollando, van a seguir investigando, van a seguir trayendo nuevas piezas en el AMR24, según comenta Mike Crack. Hay más actualizaciones previstas en el AMR24 en la segunda mitad de la temporada, antes que todo el trabajo se traslade a nuestro coche de 2025. Tenemos que ser realistas teniendo en cuenta las diferencias por delante y por detrás. No vamos a renunciar a 2024, pero 2025 estará en el punto de mira. El trabajo en el coche este año está siendo muy importante porque es lo que nos da la dirección para el año que viene. La normativa es muy estable y todo lo que aprendamos ahora lo trasladaremos a 2025. Que recordad, y en esto sí que ha habido unidad, lo ha comentado tanto Crack como Fernando Alonso, como otras personas desde dentro del equipo Aston Martin, que es que el objetivo para el próximo año es básicamente, para la segunda mitad de la temporada, perdonad, es básicamente acercarse a los equipos de arriba. No es competir contra ellos, sino acercarse, que los pasos que estén dando sean los correctos. Mejoras previstas, actualizaciones previstas, como ha dicho Crack, puede ser el propio paquete de septiembre que hablaba Carlos Miquel, como también recordad que están por llegar unos pontones nuevos que se iban a haber introducido en Hungría y se retrasó. ¿Por qué se retrasó? Bueno, pues por lo mismo, por lo que se pudo adelantar el alerón delantero que llegó en Silverstone en lugar de Hungría, pues porque dio tiempo para adelantarse, porque ahí sí que pudieron acelerar el proceso, pero también al acelerar un proceso hay otro que quizá se ve perjudicado y en ese caso fueron los pontones, que esto está por llegar y completa el paquete de Hungría que todavía no ha sido completado, así que bueno, eso veremos si llega la primera carrera post parón veraniego. Lo último a comentaros sobre el equipo Aston Martin, que son unas palabras también que ha dado en ese sentido el team principal, Mike Crack, son interesantes porque habla acerca del trabajo que se sigue realizando dentro de la fábrica de Silverstone. Y es que lo que comenta el team principal del equipo Aston Martin es que no ha cesado el intento por seguir mejorando. El trabajo sigue siendo el mismo, sigue habiendo muchísimo optimismo dentro de la fábrica de Silverstone y todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo. Que sobre todo porque quiero destacarlo también, aparte de por simplemente traeros lo que ha dicho Mike Crack. Sobre todo lo queremos destacar por el hecho de que recordad que el año pasado salían informaciones después del gran comienzo que se decía que si en Aston Martin todo el mundo estaba dando lo mejor de sí mismo, todo el mundo estaba dando de más, hacían horas extra, la gente se quedaba hasta tarde trabajando aunque no tuviese que hacerlo, porque había un gran optimismo. Eso es muy fácil, entre comillas, que ocurra cuando todo va bien, cuando las cosas van bien. Ya no lo pensemos simplemente por propia Fórmula 1, pensadlo en vuestro propio trabajo o estudios o lo que hagáis. Si las cosas salen bien, si tienes resultados, es más fácil. Si tú haces un examen, por ejemplo, y ya sacas un 10, pues es más fácil estudiar para el siguiente porque llegas motivado. Entonces esto les ocurría a Aston Martin. Las cosas les estaban saliendo bien, estaban siendo el segundo coche, los progresos que habían dado del año anterior, que recordad que 2022 fue bastante malo por parte de Aston Martin, habían sido positivos, así que estaban siendo muy optimistas. Problema, que este año no ese es el caso. Y entonces, pues volviendo a los ejemplos que hemos puesto antes, pues en el de un examen, si suspendes un examen, si sacas un 2 cuando habías estudiado muchísimo, pues desde luego que vas menos motivado, al siguiente vas con más miedo y quizá incluso haces de menos. Entonces eso es el temor que había también dentro del equipo Aston Martin, que no está siendo el caso. Lo que comenta Mike Crack es que todo el mundo sigue dando el máximo de sí mismos. Estoy deseando que llegue la segunda mitad de la temporada y estoy orgulloso del equipo por la concentración y la determinación que han demostrado. El ánimo es positivo y todo el mundo está dando lo mejor de sí. Ya se trate de la fiabilidad en pista, el progreso en el desarrollo aerodinámico, de la velocidad con la que producimos y nuestra cadena de suministros, están entregando cada pieza, todos los parámetros, excepto los puntos del campeonato, indican que vamos en la dirección correcta. Estoy seguro de que vamos por el buen camino, que veremos al final si acaban realmente yendo por ese buen camino, saldremos de dudas en un futuro. Un equipo que desde luego sí que va por buen camino y no va a parar es el equipo McLaren. Andrea Stella anuncia que van a llegar nuevas piezas en McLaren, por fin, en ese sentido. ¿Por qué digo por fin? Pues porque McLaren realmente no ha introducido nada desde Miami. Ha introducido alguna pieza pequeña de optimización, ha introducido circuit specifics, por supuesto que sí, pero nuevas piezas, nuevas actualizaciones, nuevas mejoras no han llegado.
Y desde Miami, los rivales sí que han traído muchas cosas, siendo el único equipo que se ha logrado acercar un poco Mercedes, obviamente, porque también están ahí. Pero Red Bull ha introducido piezas, no les han funcionado, Ferrari han ido incluso para atrás, entonces McLaren con lo que llevaron en Miami, que pasaron de ser el tercer equipo, incluso cuarto en ese momento, peleando con Mercedes, que ahí estaban muy lejos de Ferrari y Red Bull, a ser el primer equipo. Desde entonces han sido el primer equipo, aunque los resultados no lo demuestren, porque esto ya lo hemos contado muchas veces. Han ganado solo 2 carreras desde Miami, que fue el propio Gran Premio de Miami, y luego Hungría, que ahí tenían una ventaja mayúscula, hicieron doblete, por supuesto, pero no las han ganado por errores suyos, no por que no pudieran porque realmente tenían ese coche, ¿no? Entonces desde Miami realmente dieron ese paso de gigante y no han traído nada desde entonces, no les ha hecho falta, pero es Andrea Stella quien confirma que van a llegar nuevas piezas, que van a llevar nuevas actualizaciones y que encima, en este caso, las compara con las de Miami, diciendo que en aquella ocasión fueron grandes, pero que hay nuevas piezas por llegar. Efectivamente, Red Bull ha llevado a pista más desarrollos hasta ahora. En términos de piezas físicas entregadas al coche, si nos fijamos en la presentación, que lo hemos hecho, que lo hemos hecho nosotros, pero definitivamente puedo hablar por McLaren, parece que ahora estamos en condiciones de sacar provecho de algunos de estos desarrollos que hemos acumulado en tierra. Yo esperaría que para la segunda parte de la temporada tengamos en múltiples ocasiones algunas piezas nuevas. En cierto modo, me sorprende que hayamos sido tan competitivos, teniendo en cuenta que a partir de Miami no hemos traído piezas, no hemos traído muchas piezas nuevas. Así que significa que, obviamente, la mejora de Miami fue grande, pero hay algunas mejoras que vendrán en la segunda parte de la temporada. Sí, que además ante esto también, viendo errores que han cometido quizá otros equipos y demás, decimos que es muy importante desarrollar 2024 todavía porque es la base que tendrás en el 25, ¿no? Por eso McLaren no se va a dar por vencido si quiere en el 25 también ser un coche capaz de poder pelear por todo. Fijaros en errores del pasado y es por ejemplo el caso del equipo Red Bull. Red Bull dejó de desarrollar 2023 para centrarse en 2024. Eso lo hicieron y fijaros que no les ha salido bien. No empezaron mal 2024, pues por todo ese tiempo de ventaja que llevaron a los rivales, pero luego el problema está en que durante 2023 no fueron probando cosas que les podría haber venido bien para el cambio en 2024, que recordad que el coche cambió bastante de filosofía con esos hombros, que incluso en algunas ocasiones se va a dar marcha atrás en los circuitos de alta carga aerodinámica, eso ya lo sabemos por lo que se llevó en Hungría, pero ese es el caso. Red Bull no siguió desarrollando aquel monoplaza y lo estamos viendo con que al final sí empezaron muy bien, empezaron con un dominio similar, pero al no tener tantos datos como incluso tendrían los rivales de lo que iban a ir trayendo, no les está funcionando las actualizaciones. Red Bull no ha funcionado nada de lo que han traído. Recordad que a principios de año se hablaba de si el paquete de Imola que asustaba en el paddock, que se hablaba muchísimo. No funcionó ese paquete de Imola. Recordad que luego en Hungría, antes de probarse, Verstappen dijo que era la actualización más grande que había traído Red Bull en todo el año. Porque después de que de que Imola no funcionase, pues este era el paquete más grande que habían traído para solucionar aquello y efectivamente evolucionar. Y tampoco funcionó. Lo que quiero decir con esto es que Red Bull ha demostrado que al final sí que es necesario seguir desarrollando estos monoplazas, porque si no te puede pasar lo que les ha pasado, que les ha pillado un poco a pie contrapuesto. Entonces, por ese motivo, McLaren no va a seguir parando de desarrollar este coche, ya no solo por la posibilidad de perder la oportunidad de pelear este mismo año, que les podría pasar, porque Mercedes está cerca, porque Ferrari está tratando de solucionar los problemas, porque Red Bull también está tratando de mejorar el coche, pero ya no solo para este año, sino que el entendimiento que tienes que tener también para el 25, siendo unos coches que van a ser muy similares a los actuales, lo puedes aprovechar de este mismo monoplaza. Además de todo esto, más allá, también Andrea Stella completa estas palabras demostrando la gran confianza que tienen dentro de McLaren gracias a la solidez demostrada en 2024, y es que pese a los errores propios que han cometido, que todos conocemos, pese a los errores propios que han cometido estratégicos, de gestión, en algunas ocasiones
de piloto, aún así siguen estando ahí, siguen siendo competitivos. Realmente desde China, que es justo la carrera anterior a Miami, no se han bajado del podio, lo cual hace 10 carreras consecutivas consiguiendo al menos uno de sus dos pilotos en el podio, ya haya sido Norris, ya haya sido Piastri o los dos, como ocurrió en Hungría. Siempre han estado ahí, siempre están en las primeras posiciones. Es el único equipo que ha puntuado con los dos pilotos en todas las carreras, que bueno, aquí realmente también podemos llegar a decir que en algunas ocasiones es más mala suerte de otros equipos, por supuesto, por culpa de fiabilidad, pero aún así McLaren está ahí, es decir, que son también el equipo que mejor fiabilidad tiene. Es el único equipo, y esto ya sí, que ha metido a sus dos pilotos en todas y cada una de las Q3 de este año, así que por ese motivo es por lo que Andrea Stella se muestra muy contento de esa solidez demostrada. Creo que en realidad estamos bastante satisfechos con el nivel de consistencia y solidez que tenemos como equipo. El único equipo en el que, en que los pilotos han puntuado en todas las pruebas, la mega fiabilidad hasta ahora, y he perdido la cuenta de cuántos podios seguidos. 10 podios seguidos, muchas oportunidades de hacerlo mejor, pero la imagen general es la de un equipo muy fuerte y consistente, y esto hay que remarcarlo. Lo último que vamos a hablar en este vídeo y finalizamos son unas palabras que ha dado Daniel Ricciardo también bastante interesantes, y es con respecto a lo que es ahora mismo el equipo RB. ¿Por qué traemos estas palabras? ¿Por qué también quiero que debatamos un poco de qué es el equipo RB? Bueno, es que desde el cambio de nombre, desde que llegó a Red Bull y adquirieron también Minardi, renombrándolo Toro Rosso, siempre ha sido ese equipo junior, siempre ha sido ese equipo para llevar a sus jóvenes pilotos. Aunque bueno, incluso en alguno de sus primeros años fuese mejor Toro Rosso que Red Bull, pero eso fue circunstancial, obviamente. Desde entonces nunca ha pasado, nunca han estado siendo capaces de competir, porque no quieren que ese equipo sea capaz tampoco de competir por el título, querían que fuese para formar a los pilotos. Así se mantuvo incluso hasta Alfa Tauri. Sí que es verdad que ya los últimos años de Alfa Tauri, con un Gasly que ya había estado, que ya había fallado en Red Bull y que aún así seguía ahí, era extraño, ¿no? Pero el cambio ya no llegó por el propio Gasly, sino que ni siquiera por Debris o por un regreso de Ricciardo, que es lo que ocurrió también en ese último año de Alfa Tauri, sino que al final el cambio de situación del equipo querían que llegase debido a que la academia de Red Bull ya no es lo que era. Ya no es una academia de Red Bull que de repente te aparece un Ricciardo, te aparece un Vettel o te aparece un Verstappen. Ya no está siendo esa academia de Red Bull. Hace mucho tiempo que un piloto de Red Bull no está siendo capaz tampoco siquiera de ser competitivo. Es que ya no hablemos de este estilo de pilotos, hablemos de los propios Carlos Sainz, el propio Gasly, por supuesto, Buemi, que también apareció en la academia de Red Bull. Eran pilotos que para ser al menos, por lo menos, competir en Toro Rosso estaban muy bien. Ya no están saliendo siquiera ese tipo de pilotos, así que con el cambio añadido de nombre, de nomenclatura a este Visa Cash App RB, también dijeron que iban a cambiar los objetivos del equipo, y es que querían que dejase de ser ese equipo junior para pasar a ser un equipo que quisiera competir por todo. Eso es lo que dijeron, eso es lo que anunciaron, eso es lo que dijeron cuando se anunció este cambio de nombre, cuando lo demostraron, cuando lo desvelaron. La realidad, ya hace tiempo también dijo Helmut Marko que no, que sigue siendo un equipo junior, que así lo han dejado claro los accionistas también del equipo, y así lo tienen que demostrar en cuanto a su dupla de pilotos. Esto es lo que ha dicho Helmut Marko públicamente. Tiene sentido que obviamente cuando haya un cambio de nomenclatura pues quieras hacer por publicidad y demás, intentar vender, por así decirlo, que vas a cambiar también esos objetivos, pero bueno, luego la realidad llega a ser muy distinta. Pero al final parece ser que es ese equipo junior todavía, aunque desde la forma interna no lo ven así. Y por eso os traemos estas palabras que ha dado Daniel Ricciardo, porque claro, Ricciardo en un equipo junior no cuadra, y en las palabras que vamos a leer, él mismo dice que obviamente él no cuadraría en un equipo junior, porque él tiene 35 años, por supuesto, entonces él no es un joven piloto, él no puede estar en un equipo de jóvenes pilotos, ¿no? Por ese mismo motivo es por el que Ricciardo comenta que este equipo ya no es un equipo de jóvenes pilotos, y que si lo fuese, él se sentiría fuera de lugar. Sí, se siente diferente, dice, como se siente ahora mismo dentro de Faenza. Ya sabes, y creo que es fácil cambiar la marca y decir que tenemos un nuevo aspecto y con esto y aquello, pero tus acciones tienen que seguir. Y creo que con Lauren, Peter, Alan y muchos de los que han llegado lo han hecho.
No es que lo que ocurrió en el pasado con Franz, en este ejemplo, no fuera lo correcto, pero un cambio a veces es bueno. Aportas nuevas ideas. Todas han pasado tiempo en otros equipos y organizaciones, y sí, es una nueva forma de ver las cosas y creo que en sí mismo y sus intenciones y la forma en que van sobre él ha hecho que la gente tipo de pie y decir, bien, esto no es un equipo junior más. Así que mola, es genial verlo, soy honesto conmigo mismo, y si se sintiese que seguía como un equipo junior todavía, no me sentiría cómodo aquí. Ahora tengo 35 años, así que creo que me sentiría un poco fuera de lugar, y la verdad es que no me siento así que creo que también es una buena manera de entenderlo. Que dentro de esto, y entendiendo que él tiene razón en ese sentido de si fuese un equipo junior como tal, si así lo hiciesen ver, si fuese ese su único objetivo, él no se sentiría en un entorno bueno, por así decirlo, porque él se sentiría fuera de lugar. Yo creo que eso sigue siendo un equipo junior, por supuesto, y lo demuestran con que el propio Ricciardo era quien querían que sustituyese al propio Checo Pérez en Red Bull. Iba a ser al final Ricciardo seguramente si es que hay cambio, que a lo mejor no lo hay, pero si es que hay cambio, va a ser quien sea sustituido por Liam Lawson, que tiene que llegar seguramente. A lo mejor me equivoco, a lo mejor Lawson no acaba llegando, pero yo creo que tiene sentido que pruebes a Liam Lawson y al final el perjudicado va a ser Ricciardo, que es ahora mismo quien no tiene contrato. Entonces, yo creo que sigue siendo ese equipo junior. El problema está en que Red Bull ya no tiene una academia tan potente, entonces no es como era antes. No es como era antes de si no rendías bien en 1, 2, 3 años máximo, te podemos echar. Y aún así hemos dado esos ejemplos, pero es que recordar también, por ejemplo, lo que ocurrió con el propio Kvyat. Kvyat estuvo un año completo en Red Bull, fue bajado a Toro Rosso, luego incluso fue echado, acabó regresando. Lo que quiero decir es que al final, incluso pese a ese recuerdo que tenemos de un equipo junior como tal y que no, por ejemplo, lo decíamos mucho con Gasly, Gasly no se debería de quedar mucho tiempo allí, se acabó marchando. O el propio Tsunoda ya ha llegado a un punto en el que ni siquiera tan contemplado para Red Bull el próximo año no debería de seguir allí porque es un equipo que tiene que ser de paso, pero Red Bull al final en este punto, ellos sí que ahora van a preferir que Tsunoda siga, básicamente porque no tienen a otro piloto junior que intentar darle esa oportunidad, no tienen demasiados, que bueno, aún así también está por ejemplo Hadjar, ¿no? Están Lawson y Hadjar que tendría que llegar ambos, pero bueno. Esta es la situación que no era antes, faltaban asientos para colocar a los pilotos de Red Bull, ya no es el caso, así que por eso intentaron hacer ese cambio de estilo dentro del equipo, que aún así tampoco ha funcionado. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo dejad vuestro me gusta, suscribiros, recordad que os podéis hacer miembros y nos vemos en el siguiente.